Buenas tardes, profesora. El día de hoy vamos a hablar sobre la película 12 hombres en pugna. La película seleccionada es 12 hombres en pugna del año 1997 y las escenas seleccionadas son 3. Primero, en la escena número 1, es la primera votación. Aquí se observan los fenómenos de conformidad social, pensamiento grupal. En esta escena, los 12 jurados debaten si el joven acusado es culpable o no. 11 jurados votan rápidamente culpable, mostrando una conformidad y así alineándose para evitar un conflicto, aislamiento y pérdida de tiempo. Esta votación se ve reflejada en un experimento de Solomon Asch, en donde las personas ajustan su comportamiento y sus percepciones con tal de tener aprobación y aceptación social. En la escena número 2, la confrontación del jurado, los fenómenos que se observan aquí son los estereotipos, prejuicios, sesgo de atribución y desmantelación de pruebas. En esta escena, el jurado número 8 introduce una navaja idéntica a la del crimen, haciendo que el jurado número 3 enfurezca. La justificación del jurado número 3 no se basa en las pruebas, sino en los prejuicios contra los chicos del barrio bajo, en una experiencia personal con su hijo respecto a un conflicto no resuelto. Esto demuestra el sesgo de atribución fundamental, en donde el jurado número 3 atribuye el crimen a la personalidad, de que son delincuentes por naturaleza, y no evaluar objetivamente los factores situacionales. En la escena número 3, el discurso del jurado número 10. Los fenómenos observados son la influencia social, la desindividualización, el prejuicio, la conformidad y la cohesión grupal. Esta escena hace referencia a cuando la votación cambia 9 contra 3. El jurado número 10 expresa sus prejuicios raciales y clasistas contra el acusado, atribuyendo la culpabilidad por su origen social, llenando su discurso en estereotipos y juicios irracionales, demostrando cómo los sesgos personales pueden influir en su ajuste cultural dentro de un grupo. Todo esto logró que el jurado número 10 quedara completamente aislado, representando un rechazo grupal frente a la intolerancia dentro del grupo. Bueno, ahora presentaremos la descripción de los fenómenos en la cuales encontramos la conformidad social, que es el proceso por el cual un individuo cambia sus comportamientos, actitudes y creencias para alinearse con las normas y expectativas de un grupo o de la sociedad, para incluso cuando la persona cree que las normas o la opinión grupal son incorrectas. También tenemos el pensamiento de grupo, que es una forma de pensamiento en el que la búsqueda de la unanimidad en un grupo cohesionado se vuelve tan denominante que anula la motivación para evaluar de forma realista cursos de acción alternativos. Ya. Los estereotipos pueden ser una visión o una creencia generalizada que es sostenida, pero reducida a un grupo de personas. Estas pueden ser positivas o negativas, siendo esquemas cognitivos. En este caso es de tipo explícito. Tienen la función de simplificar el procesamiento social al clasificar a las personas de manera rápida. Por otro lado, los prejuicios son actitudes negativas hacia ciertos tipos de grupos o colectivos humanos. Tienen evaluaciones desfavorables y negativas y están basadas únicamente en la pertenencia a ese grupo. Tienen 3 componentes. El componente afectivo, que son los sentimientos o las emociones. Un componente cognitivo, que son los estereotipos. Y por último, un componente comportamental, que son la discriminación, que es la acción. También tenemos la influencia social. Este es un proceso mediante el cual las ideas, sentimientos y comportamientos de una persona son modificados por la presencia real, imaginada o implícita de otras personas. También la desindividualización es un proceso psicológico en el que una persona pierde su sentido de identidad, responsabilidad personal, al formar parte de un grupo en que se fomenta el anonimato y desvía la atención del individuo. Por último, la cohesión grupal es el grado en que los miembros de un grupo se sienten atraídos entre sí y están motivados para permanecer en el grupo.
Es la fuerza o el sentido de nosotros en el grupo. Bueno, ahora tenemos el análisis de las teorías. En la primera escena, la película arranca con un ejemplo dramático de conformidad social y pensamiento grupal. En la primera votación, 11 jurados alzan la mano rápidamente por culpable, dejando solo al jurado número 8 el no culpable. ¿Qué se vio? Bueno, primero vimos una prisa por llegar a una decisión unánime. Esta rapidez sugiere que muchos no razonaron de forma individual, sino que se alinearon con la mayoría. Esto es la conformidad social. En acción, la tendencia a ajustar nuestro comportamiento para ser aceptados por el grupo. La raíz del problema es desde que el 11-1 inicial es la esencia del pensamiento grupal. El objetivo del grupo no era buscar la verdad, sino la cohesión rápida, para evitar el conflicto y terminar rápido. La presión hacia la unanimidad suprime la evaluación crítica y las opiniones discendentes. En la escena número 2, la prueba de la navaja, es donde la psicología personal explota en la sala. El jurado número 8, al introducir la navaja idéntica, no solo desmonta una prueba, sino que fuerza al grupo a enfrentar sus sesgos cognitivos. El prejuicio y el estereotipo. La furia del jurado número 3 no es lógica. Su justificación se basa en sus prejuicios contra los chicos del barrio bajo. Él utiliza estereotipos para categorizar al acusado como un delincuente por naturaleza. El sesgo de atribución fundamental, el número 3, comete el sesgo de atribución fundamental. Él atribuye el presunto crimen a la personalidad intrínseca del joven, como un criminal, ignorando los factores situacionales y la falta de solidez en las pruebas. Su rabia, en el fondo, es un reflejo de su conflicto personal no resuelto con su propio hijo, proyectándose dolor y frustración en el acusado. El jurado número 8, al centrarse en la desmantelación de pruebas, se convierte en el agente que obliga a separar el hecho objetivo de la emoción prejuiciosa. En la escena número 3, el discurso del jurado, es cuando la votación es ya de 9 contra 3, el clímax de la dinámica grupal. El jurado número 10 lanza un discurso agresivo, lleno de prejuicios raciales y clasistas. La reacción de este efecto es brutal, ya que los demás jurados, uno por uno, le dan la espalda y se alejan en silencio. Esta reacción es un acto de influencia social inversa. Al aislarlo, el grupo ejerce una presión sutil pero poderosa para condenar la intolerancia y redefinir su propia moral. La cohesión y el rechazo, al darle la espalda, el resto del grupo no solo rechaza sus palabras, sino que refuerza su propia cohesión grupal. Dicen implícitamente, nuestra identidad como jurado justo está por encima de tu intolerancia. La desindividualización, en esta escena, en lugar de desindividualización negativa, donde las personas pierden el sentido de la personalidad individual, en el anonimato del grupo como una turba, vemos un efecto contrario. Los jurados recuperan su sentido de la justicia individual y la moralidad cívica al enfrentarse al fanatismo del número 10. Como conclusión, hacemos una reflexión entre los fenómenos y los personajes o grupos, partiendo que el principal fenómeno que podemos observar es el conflicto entre la conformidad y la influencia minoritaria, siendo que el grupo inicial puso el voto inicial de 11-1, demuestra que el grupo, bajo la presión de la tarea, que es conseguir la unanimidad y el calor, hace que se priorice el cierre rápido de la decisión de encontrar culpable o no al chico de asesinar a su padre. Por otra parte, la influencia minoritaria, el jurado número 8, utiliza la consistencia y la lógica para romper esta conformidad, transformando el grupo de un conjunto de personas complacientes a un grupo de debate crítico. Este cambio demostró que la dinámica del grupo es moldeable y puede ser redirigida por un líder que se enfoque en la tarea. Por otro lado, los prejuicios de los personajes son el motor principal que impulsa el conflicto. En la proyección de prejuicios, aquí los personajes como el jurado número 3 y el número 10 no analizan las pruebas, sino que cometen el error de atribución fundamental, culpando al
acusado por su origen social o proyectando sus propias frustraciones o conflictos personales en el grupo. Por último, el cambio de actitud es, en contraste, los jurados en un principio eran conformistas o apáticos, como el número 9 o el número 2. Y estos logran ser persuadidos no solo por la lógica, sino que al ver la compasión del número 8 y el extremismo oponente del número 10, esto obliga a que la mayoría pueda hacer una reevaluación cognitiva, desmantelando sus propios sesgos, optando finalmente el rol social de jurados imparciales. Bueno, nuestra postura crítica y reflexiva. La película 12 hombres en pugna es una obra cinematográfica que nos lleva a reflexionar profundamente sobre la influencia que pueden ejercer la presión social, el poder y los prejuicios en la toma de decisiones dentro de un proceso democrático. A lo largo del filme se observa cómo la mayoría del jurado se deja llevar por sus primeras impresiones, sus emociones y creencias personales, sin cuestionar la validez de las pruebas ni considerar las consecuencias éticas de declarar culpable a un joven que podría ser inocente. Esta situación demuestra que en muchos casos las personas tienden a alinearse con la opinión dominante para evitar conflictos y sentirse aceptadas, incluso si ellos implican actuar de manera injusta. Sin embargo, la película también resalta valores fundamentales como la autonomía, el pensamiento crítico y la empatía. El jurado número 8 se convierte en un agente de cambio al desafiar la postura mayoritaria y solicitar un análisis más cuidadoso de la evidencia. Su actitud invita a los demás jurados a reflexionar, confrontar sus propios prejuicios y escuchar activamente a quienes piensan distinto. Gracias a esto, se rompe con la conformidad automática y se genera un espacio de diálogo donde cada voz adquiere relevancia. Este proceso de deliberación colectiva nos recuerda que la justicia no puede basarse únicamente en suposiciones o estereotipos asociados al origen social, cultural o económico de una persona. Al contrario, requiere de responsabilidad moral, apertura al cuestionamiento y respeto por la dignidad del otro. La película nos muestra que cuando la ética no se combina con la capacidad de argumentar y de escuchar sin prejuicio, es posible tomar decisiones más justas y coherentes, incluso en contextos de alta presión. Nuestra bibliografía. Muchas gracias.